Nuestra historia no fue destruida. Simplemente fue desactivada, porque quienes intentaron borrarla no tuvieron la capacidad intelectual de entenderla. En los próximos minutos, reactivaremos frente a tus ojos una computadora de basalto que demuestra cómo los mexicas superaron la ciencia europea por casi un siglo, utilizando una matemática universal que la NASA apenas hoy presume. Si los mexicas solo poseían herramientas de cobre, ¿cómo lograron tallar con precisión quirúrgica una piedra volcánica más dura que el propio hierro? Yo soy Mauricio Quintero y esto es México Oculto. Durante siglos nos han dicho que nuestra historia está perdida, que los códices quemados y los templos derribados marcaron el fin de una civilización. Pero en esta playlist de México Oculto, voy a decir una verdad incómoda para la academia y para la historia oficial. Gran parte del conocimiento ancestral no fue destruido. Y no porque no lo intentaran, sino porque simplemente no lo entendieron. Ese conocimiento no desapareció, fue desactivado. Pasar de un México oculto a un México oculto no es solo aprender datos, es cambiar la forma en que vemos. Lo oculto es aquello que permanece en la sombra por falta de difusión. Lo oculto es el momento en que esos datos, cifras y cálculos salen a la luz y nos obligan a reconocer que somos herederos de una sofisticación científica que el mundo apenas está redescubriendo. Y para reactivar ese sistema, tenemos que empezar por el lenguaje. Nos han enseñado a llamar a esta pieza el calendario azteca. Llamarle calendario es un error importado de Europa. La palabra proviene del latín calendae, vinculada a los ciclos de la luna. Pero este monolito no canta a la luna. Es un poema al movimiento de nuestra estrella central. No es un calendario, es un solario. Y hay un segundo error aún más grave, no es azteca. Los libros de texto suelen olvidar que el grupo que salió de Aztlán dejó de llamarse azteca para convertirse en mexica. Esta piedra fue tallada en el año 1479, el año 13 Acatl, bajo el mandato del sexto Huey Tlactoani, Axayácatl, el gran portador de la palabra, el máximo gobernante. Estamos ante una obra puramente mexica, realizada en el siglo XV, el mismo siglo en el que Nicolás Copérnico apenas comenzaba a gestar sus ideas heliocéntricas, que no publicaría sino hasta 1543. ¿Y por qué es importante esta precisión? Porque en 1479, mientras en Europa se creía que la Tierra era el centro del universo, los mexicas ya habían plasmado al Sol en el centro de su sistema. Se adelantaron casi un siglo a la ciencia europea en la ubicación del Sol. Entonces, surgen unas preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que una civilización considerada primitiva lograra tal hazaña? ¿Cómo es posible que estos supuestos bárbaros supieran lo que a Occidente le costó siglos descubrir? La respuesta es clara. Nuestros antiguos abuelos no eran bárbaros ni ignorantes. Eran los astrónomos más avanzados de su tiempo. Su nombre original en náhuatl es Hueycuauhxicalli Ixiptla, que puede traducirse como Gran Jícara del Águila, su representante, y también interpretarse como el Sol, como representante de la gran bóveda celeste. La piedra fue extraída del volcán Xitle, al sur de la actual Ciudad de México, y está hecha de basalto de olivino. Y aquí aparece otro golpe directo a la historia oficial. El basalto es una roca volcánica extremadamente dura. En la escala de Mohs, este tipo de basalto alcanza una dureza de 7. En el siglo XV, el metal más resistente que supuestamente manejaban los pueblos indígenas era el cobre o aleaciones blandas. El hierro, que llegó con los españoles, tiene una dureza aproximada de 6.8. No se puede tallar un material de dureza 7 con herramientas de dureza 6.8. La herramienta se dobla, se rompe. Entonces, ¿con qué se talló?
Las hipótesis apuntan al uso de diamantes naturales o al mismo basalto mediante técnicas avanzadas de percusión y abrasión, lo que demuestra una paciencia, una precisión y un conocimiento profundo de la física de materiales que no tiene absolutamente nada de bárbaro. Para comprender el mensaje completo de esta piedra, hay otro ajuste mental que debemos hacer: dejar de medir en centímetros. La unidad real utilizada por los viejos abuelos es el ummi, o unidad de medida a la manera indígena, como la bautizó la arquitecta mexicana Margarita Martínez del Sobral. El diámetro de la piedra es de 84 ummi. ¿Es ese número un accidente? En absoluto. El 84 surge de una operación matemática que une cosmogonía y geometría universal. Si multiplicamos el medio siglo Anahuaca, 52 años, por el número de oro, Phi, que es 1.654, el resultado es exactamente 84. Esto demuestra que los mexicas conocían la proporción áurea siglos antes de que los tratados europeos la popularizaran como símbolo de belleza y armonía divina. Y no solo conocían Phi, también dominaban la proporción Pi, 3.1415. No es coincidencia, es diseño inteligente, basado en proporciones universales. Sus dimensiones físicas, 365 centímetros de diámetro y 24 toneladas de peso, guardan una correlación simbólica con los 365 días del año y las 24 horas del día. Aunque los mexicas no usaran estas unidades, la coincidencia resulta reveladora. Su transporte y su talla representan un desafío de ingeniería civil que incluso hoy sigue generando más preguntas que respuestas. Cuando comprendemos todo esto, la Huey Cuauhxicalli deja de ser una pieza de museo y se convierte en una computadora reactivada. Un sistema que nos enseña que la relación ideal entre el todo y sus partes es una constante universal. Esta playlist revela algo fundamental. Reactivar el conocimiento ancestral no es repetir rituales sin comprensión. No es disfrazarse ni copiar símbolos. Reactivar es volver a usar el conocimiento para lo que fue creado. Leer el equilibrio del mundo. No voy a simplificar la información. Voy a mostrar los cálculos, las cifras y las pruebas que han estado ocultas a plena vista. Nuestros antepasados tenían criterios claros de armonía y equilibrio. Usaban las matemáticas para ajustar su vida al cosmos. Este es el inicio de un nuevo recorrido por un México oculto que comienza a volverse México culto. Porque México culto no significa saber más. Significa ver con mayor profundidad. Lo oculto deja de serlo cuando se comprende. Mi compromiso con ustedes es no omitir ningún dato. Analizaremos por qué las 156 escamas de las serpientes Xiuhcoatl del monolito nos dan la duración exacta del año trópico de 365.242 días, la misma cifra que hoy la NASA presume como un logro de la tecnología satelital. Analizaremos los ciclos sinódicos de Venus, Mercurio y Marte, que están codificados en los anillos de la piedra, y cómo estos supuestos bárbaros ya sabían de las tormentas solares que ocurren cada 11 años. La verdad no se crea ni se destruye, solo espera a que alguien con la suficiente claridad mental decida volver a verla. Hoy hemos encendido un interruptor que llevaba siglos apagado. No regresamos al pasado para vivir en él, sino para tomar la precisión de nuestros abuelos y construir un presente con la misma armonía con la que ellos midieron las estrellas. En el siguiente video de la playlist hablaremos de cuando medir era relacionar. Hasta pronto.